Hola, bienvenidos a todos amigos de los misterios. Hoy dentro del conocimiento os quiero relatar una noticia, ya que se ha encontrado una espada en el castillo de Ain el 26 de diciembre del 2018. Este relato lo estoy realizando el 27 de diciembre del 2018. Y con ello os quiero transportar a lo que ha sido y es todos los castillos de nuestra península. Así que os relato. En las comarcas de Castellón aglutinan entre valles y atalayes miles de vestigios, algunos mejor conservados que otros, que hablan de la historia bélica, social y cultural de nuestras tierras. La orografía del territorio, a veces escarpada y otras suavemente plácida, hizo de Castellón un codiciado Edén para soberanos como Abu Zeid o Jaime I o Jaume I, y en ella se extendían los dominios de señores feudales, como Ximén d'Urrea, Blasco de Aragón, o los caballeros de las órdenes de Montesa, del Temple o de Calatrava. Podemos encontrar ejemplos de un pasado castense, que remonta a la época del bronce, como el Torrelló de Honda, asentamientos ibéricos como el Castillo de Almenara, o fortificaciones romanas en poblaciones de la Sierra de Espadán. Más tarde, los árabes extendieron sus obras de norte a sur, desde els Ports hasta la Plana. Los castillos de los poblados castellano-aragoneses de principio del primer milenio nos llevan hasta Honda, Burriana y Almenara, tras la conquista del Cid Campeador. Y es que los recintos amurallados que jalonan la provincia han sido núcleos estratégicos importantes en las rutas bélicas de infraestructuras y económicos. El Tratado de Calatayud, firmado en Sogorbe en 1229 entre Jaume I y el rey almohade de Valencia, Abu Zeid, otorgaba a la corona aragonesa la recuperación de los sitios de Alpuente, Jérica, Segorbe, Culla, Morella y Peñíscola. La reconquista haría surgir castillos cristianos de nueva planta, de rancio abolengo, cuyos señores dominaban el horizonte de las montañas hasta el mar Mediterráneo. Este es un paseo por las atalayas que llevan a nuestra tierra. Nuestro paseo podía comenzar en cualquiera de las comarcas de la provincia, ya que en todas ellas encontramos vestigios de siglos de historia que esperan nuestra mirada curiosa y nuestros pasos aventureros. En la comarca de Alacatán, en la carretera entre Alcora y Figueroles, nos aguarda sobre la colina rocosa del monte San Cristóbal el castillo de Alacatén, dominio del caballero aragonés Ximén d'Urrea, señor de la comarca. Aunque en estado ruinoso, el castillo de planta triangular y aún altanero refleja su pasado como vigía de todo el valle, desde la capital de la comarca hasta Xodos y Les Useres. El señorío de Ximén d'Urrea se legó hasta el conde de Aranda, aunque en la actualidad ostenta el título el nuevo duque de Alba. En el Almaestrat, tierra de templarios, Ares del Maestre conserva el sabor medieval de su fortaleza, amurallada a 1318 metros sobre el nivel del mar. En la Mola del Castell, sobre un asentamiento íbero. Los romanos lo conquistaron y construyeron su castillo, que sería reconstruido después por musulmanes y cristianos. Señores del castillo han sido el rey Alfonso II, Jaume I, los caballeros del Temple y la Orde de Montesa, de la cual Ares tomó el anterior apelativo del Maestre. Segorbe, en el Alto Palancia, fue uno de los emplazamientos incluidos en el Tratado de Calatayud. Pasó a manos del rey Jaume I. El conjunto fortificado por los romanos, en el que destacan sus murallas la Torre de la Cárcel y la Torre del Boixí, Verdugo. El restaurado castillo de Estrella o Sopeña se alza cercano a la población, y desde él podemos admirar una magnífica panorámica del Valle de Palencia y la Sierra de Espadán, que es donde nuestro relato nos va a llevar, que
han encontrado esta espada que, bajo mi criterio, es romana. El Alto de Mijares guarda en Argelita, coronada por 2 torres. La historia del soberano moro Abu Zaid toca su fin en Argelita. Tras su conversión al cristianismo y la cesión a Jaume I de sus posesiones y señoríos, el almohade ocupó hasta su muerte el palacio-castillo conocido ahora por su nombre, del que queda la torre de homenaje que fue restaurada para albergar el museo de la localidad. Su original planta circular exenta se ubica junto a la iglesia, paralela a la señorial torre cuadrada, que dota del pueblo de su característica línea medieval. Es fácil observar restos del amurallamiento de la población al lado de ambas torres frente al río Mijares. El castillo de Morella, símbolo dels ports inexpugnable, altivo, señorial. Los apelativos que definen esta fortaleza montana empiezan a acudir a nuestra mente cuando la silueta de la capital dels ports nos aborda de repente en el camino. En el año 1084, el Cid conquistó la veterana ciudad amurallada, declarada siglos después monumento histórico artístico. De frente, las murallas de 10 metros de altura parecen escalones hasta las almenas del recinto, a la que hemos llegado tras una prolongada ascensión que comienza en su base con una tranquila visita al claustro del convento de San Francesc. Aún hoy, al entrar en el primer anillo del castillo de Morella, viendo en lo alto a otros visitantes otear en el horizonte, nos sentimos dentro de un lugar relleno con la historia y la vida de los morellanos de la época feudal, bajo el poder influjo de la torre del homenaje. De la orden del Temple a la de Montesa, el castillo de Vilafamés recoge el testigo del devenir del tiempo, en la plana alta, construido en piedra de rodeno rojizo. Su atractivo silueta es el foco de los objetivos fotográficos, restaurado. Conserva la mayor parte de su estructura para deleite de los visitantes, atraídos por unas magníficas vistas sobre Vilafamés. Presenta 4 niveles, una planta baja con troneras de buzón para defender el patio de armas, una primera y segunda planta con aspilleras y un último piso también con aspilleras y pequeñas y matacanes. Puerta de entrada a la Sierra de Espadán, honda en la plana baja, alberga el castillo de las 300 torres. Así lo definió Ramón Muntaner en sus crónicas, en la que destacaba el castell en la vila d'Onda, que hi ha tantas torres com días té l'any. Esto es, el castillo y la villa de Honda, donde hay tantas torres como días tiene el año. La Orden de Montesa lo escogió como capital de su encomienda y ha sido escenario de batallas estratégicas por el control del territorio y de la sierra a sus espaldas. En el corazón del Baix Maestrat, San Mateo, la antigua Intíbilis romana, nos atrae con el imán de su reino, o el final de la cisma de Occidente, con la renuncia en 1429 del Papa Clemente VII, sucesor del Papa Luna, al máximo pontificado. Cerca de la iglesia de San Pere encontramos la zona mejor conservada de la antigua fortaleza amurallada en su totalidad hasta que en el siglo XVII fueron destruidos los muros. Solitarias, las torres vigías emergen de la tierra, recortando su silueta en la lejanía, protectoras de las rutas y los caminos que surcan el interior de la provincia de Castellón. La época romana nos ha dejado para la posteridad elementos castrenses denominados Torres de los Escipiones, ante las que desfilaban las legiones que recorrían la Vía Augusta desde Sagunto hasta Zaragoza. Vestigios de estas construcciones
podían ser la Torre de Yérica o la de Navajas, junto al manantial de Nuestra Señora de la Esperanza, aunque también el castillo de Artana, en lo alto del Calvario de la población, parece formar parte de este conjunto de torres de vigilancia. En nuestro viaje hemos encontrado a lo largo y ancho de la provincia otro tipo de torres, las fronterizas, vinculadas a los castillos medievales y sus límites geográficos. Y por último, un sinfín de torres adjuntas a los castillos, torres albarranas, torres del homenaje, torres mayores o maestras. Este articulado que he hecho elocución es un artículo que ha realizado desde la Fundación Caja Castejón el 23 de noviembre de 2015 en Historia de Arqueología y Reportajes, Rutas y Senderismo. A ver si veo el autor, que me gusta decirlo. No veo el autor. Bueno, Fundación Caja Castejón es el autor de este relato. Vale. A partir de aquí os quiero mostrar una espada que ha sido encontrada ayer, la han publicitado. Para mí es una espada romana, porque yo tengo una espada romana comprada en Toledo, y vaya, en cuanto la he visto, al menos lo que es el filo, la estructura y demás, es una espada romana. Dice que es una espada del siglo XIV encontrada en el castillo de Aín. ¿Vale? A partir de aquí, lo que es la noticia, en este caso la elocución es del levantemv.com, dice que la espada tiene 94 centímetros de longitud, una cruz de 13 centímetros, que es el salvaguarda, y el pomo esférico para hacer el contrapeso. Ya digo, es bajo mi concepto, es una espada romana 100%. Dice, la Generalitat junto con el Ayuntamiento de Aín han cofinanciado este año la segunda fase del proyecto de la consolidación del sector sudoeste de la muralla del castillo de Aín. ¿Vale? A partir de aquí va haciendo mención a lo que es, dijéramos, esta actividad que han realizado este proyecto. Entonces, durante las excavaciones arqueológicas dirigidas por Vicente Pibó, se produjo el hallazgo de una pieza singular, una espada medieval en muy buen estado de conservación. Lo excepcional del hallazgo sorprendió a los técnicos y ciudadanos de Aín, ya que encontrar este tipo de piezas en una excavación arqueológica es extremadamente inusual, lo que lo convierte en un hallazgo excepcional, que no ha tardado en despertar el interés de los vecinos, a la que ya han bautizado como la Espadana. En este año se ha llevado a cabo la segunda fase del proyecto y la excavación arqueológica, bajo la dirección de Vicente Pibó Agulló, ha desvelado una habitación de mayores dimensiones que las anteriores, con suelo de mortero, una zona de hogar y un banco grado. Es aquí donde se ha realizado el hallazgo de la espada, 94 centímetros de longitud, con una cruz de 13 centímetros y pomo esférico. En la empuñadura encontrada 2 aretes de bronce remachado, a modo de virola, que rodean la espiga, y en la hoja se aprecia una acanaladura central. Por su tipología y contexto arqueológico, la pieza se fecharía en el siglo XIV y seguramente se conservó a consecuencia de la destrucción del castillo durante la Guerra de los Dos Pedros. Aquí, al haber la Guerra de los Dos Pedros, nosotros hemos hecho un poquito de investigación a ver de qué iba esto de la Guerra de los Dos Pedros, porque realmente yo no lo recordaba, ¿vale? Parece ser, y en este caso tiro de beta de Historia de Aragón directamente, que entre 1356 y 1367 hubo la Guerra de los Dos Pedros. A mediados del siglo XIV, la corona de Aragón y Castilla libraron una dura guerra que acabó siendo conocida como la Guerra de los Dos Pedros, debido a que ambos reinos gobernaban monarca con dicho nombre, Pedro IV el Ceremonioso de Aragón y Pedro I el Cruel o el Justiciero. Según la corriente historiográfica a la que acudamos de Castilla, este fue una guerra muy compleja, con multitud de factores que supusieron su comienzo y con distintos participantes y variantes.
pues tomó tintes de guerra entre dos estados, pero también de guerra civil en Castilla. Además fue un teatro de operaciones entre Francia e Inglaterra, ya que en esos años andaban enfrascados en la famosa Guerra de los 100 años. Poco tratamiento le ha hecho la historiografía a este conflicto castellano-aragonés, sobre todo si tenemos en cuenta la trascendencia histórica que acabó teniendo. Y aunque no la tuvo desde el punto de vista territorial, sí en el devenir histórico de ambos reinos. Esta guerra sería el escenario en el que se produjo la caída de la vieja dinastía castellana, que se remontaba al siglo XI, y a los descendientes de Sancho III, el mayor de Navarra, y la irrupción de una nueva casa, la de Trastámara, que apenas 50 años más tarde también irrumpiría en la corona de Aragón. Esto facilitó, a finales del siglo XV, la unión dinástica entre Aragón y Castilla, con los reyes católicos, que con el tiempo acabarían conformando las bases de hoy es España. Casi nada, ¿no? ¿Qué pasó? Las causas de la guerra. Las causas del conflicto son muchas y muy variadas. Algunas de ellas vienen de muchas décadas atrás en el tiempo. Tradicionales eran las disputas entre ambos reinos por el dominio de la región de Murcia y Alicante. Ambos mantenían que este territorio les pertenecía desde la segunda mitad del siglo XII. Ya existen varios tratados del reparto de conquista de esta zona. A finales del siglo XIII, Jaime II de Aragón inicia una contienda contra Castilla para conquistar Murcia, y además aprovecha las intrigas sucesorias dentro del reino vecino para apoyar a Alfonso de la Cerda, nieto del famoso Alfonso X el Sabio, y que le disputaba el trono a un joven Fernando IV de Castilla, en una encarnizada guerra civil. La corona de Aragón, para lograr sus objetivos en Murcia, participó en una gran coalición junto a Portugal e incluso al reino musulmán de Granada, teniendo como gran objetivo lograr separar de nuevo las coronas de Castilla y de León en dos estados, debilitando así a los castellanos, que desde la segunda mitad del siglo XIII se habían convertido en la gran potencia dominadora de la península. No se logró tal objetivo, ni tampoco conquistar Murcia, pero sí que se accionó toda la zona de Alicante, que de entonces en adelante se incluyó dentro del reino de Valencia y de la corona de Aragón. Estos apoyos de Aragón a Alfonso de la Cerda en la guerra civil, que no fructificaron, y la conquista de Alicante dejaron un pozo de gran enemistad entre ambos reinos a comienzos del siglo XIV. La intervención en la política interna del reino vecino por ambas partes no terminó ahí. Más adelante nos encontramos a Fernando de Aragón, hijo de Alfonso IV de la corona de Aragón, liderando una rebelión de las noblezas aragonesas y valenciana contra el hermanastro Pedro IV el Ceremonioso. Fernando buscaba destronar a este y ocupar el trono aragonés. Al ser derrotado en la batalla de Épila, 1348, pasó a refugiarse a Castilla en la corte de Alfonso XI, recibiendo desde entonces apoyo castellano y luchando junto a Alfonso XI primero y junto a Pedro I el Cruel después, contra el monarca de Aragón. Este apoyo castellano a un opositor del rey aragonés acabaría convirtiéndole en una de las causas principales del comienzo de la Guerra de los Dos Pedros, al producirse un clima muy inestable y de constante desconfianza entre ambas coronas. Al llegar Pedro I al trono de Castilla, pronto se hicieron patentes los deseos del monarca de tratar de recuperar Alicante y de ganar otras plazas a costa del Aragón, y así lo demuestra la numerosa documentación de la época, en la que queda patente que Pedro IV comienza a destinar importantes partidas económicas dirigidas a reforzar las fortificaciones de las plazas más fronterizas, como es el caso del complejo sistema defensivo de Calatayud
o también el de Daroca. A todo esto se unió la inestabilidad interna dentro de Castilla a la muerte de Alfonso XI en 1350 y su sucesión por Pedro I. Esta era el único hijo varón dentro del matrimonio del rey, pero Alfonso XI mantuvo una larga relación ilegítima con Leonor de Guzmán, que le dio nada menos que 10 hijos. Alfonso XI trató de dejar a estos bien provistos, cargándolos de títulos y señoríos, y uniéndolos por matrimonio a algunos de los linajes nobiliarios más importantes del reino. Pero esta política, en lugar de asentar el poder del trono sobre la nobleza, provocó exactamente lo contrario. Los hermanastros de Pedro se convirtieron en una poderosa amenaza y el mayor, Enrique Conde de Trastámara, fue el que mejor jugó sus bazas para ir aglutinando un partido opositor a Pedro I. Pero esto ayudó a la actitud del propio rey castellano, tachado de tirano por la historiografía. Siguió los pasos de su padre, manteniendo una relación ilegítima. Cuando por fin se casó con Blanca de Borbón, apenas unos días después de la boda, la abandonó y la mandó encerrar, convirtiéndose esta situación en una de las principales bazas de los trastamaristas contra Pedro y su política. Así se llegó a una rebelión abierta de Enrique contra su región hermanastro en 1354, y cuando logró bastante éxito en sus primeros meses, finalmente fue derrotado, y Enrique acabó exiliándose en Francia a principios de 1356, mientras que otros nobles rebeldes decidieron huir a la corona de Aragón, siendo acogidos por Pedro IV, el ceremonioso, el rey de Castilla. Siempre echó en cara al ceremonioso el cobijo que dio a sus opositores, además de haber hecho caso omiso a sus peticiones de ayuda contra la nobleza levantisca. Las bases de la guerra entre Aragón y Castilla estaban servidas y tan solo hacía falta un detonante. La primera fase del conflicto, entre 1356 y 1361, la Guerra de los Pedros, el casus belli, acabó siendo un incidente que casi podía calificarse como menor, pero que sirvió perfectamente a ambos bandos como excusa. En 1356, una escuadra de la Corona de Aragón apresa junto al puerto de Sanlúcar de Barrameda unos barcos de Piacenza, aliada de la República de Génova, Piacenza, la más encarnizada enemiga comercial de la Corona de Aragón, y contra la que desde hacía unas décadas antes se estaba luchando por el control de Cerdeña y Córcega. El propio Pedro I de Castilla presenció los hechos, pues dicen que las crónicas que ese día se encontraban en el puerto atendiendo a una demostración de la pesca del atún. Castilla adujo que esto era un acto delictivo, pues las embarcaciones piacentinas se encontraban en un puerto castellano y bajo la protección de su rey. Ante esto se decidió embargar los bienes que tuvieron en su reino todos los comerciantes de la Corona de Aragón, que eran en su mayoría catalanes, y lanzó un ultimátum a su homónimo aragonés, comenzando así el conflicto. La Guerra de los Dos Pedros, como buen episodio bélico medieval, aunque se establece una duración entre 1356 y 1367, realmente no duró todos esos años, sino que tuvo varios episodios de enfrentamientos, separados por treguas y negociaciones de paz, que fueron fracasando. La tónica general de la guerra fue superioridad castellana, pues poseían de mayores medios, tanto humanos como económicos. Sin embargo, Pedro IV supo usar perfectamente su ingenio diplomático, compensando con ello las diferentes situaciones de desventaja que se le fueron presentando, llegando incluso a mantener cierto equilibrio en esta primera fase. El primer golpe de esta fase de la guerra lo dio Castilla, que en septiembre de 1356 conquistó Alicante. Aunque su dominio duró poco, pues una rebelión de sus habitantes expulsó a la guarnición castellana.
La tónica general durante la guerra para la corona de Aragón fue la gran dificultad para realizar levas de hombres y para lograr financiar el ejército. Pero como ya hemos comentado, Pedro IV valió siempre de su ingenio. Para empezar, trató de provocar una rebelión interna en Andalucía, aunque fracasó. Por otro lado, el rey aragonés contactó con Enrique de Trastámara, exiliado en Francia desde comienzos de 1356. En noviembre, este cruzó los Pirineos y entró en Aragón, firmando poco después el Tratado de Pina, por el cual se le otorgaban diferentes señoríos en la corona de Aragón, a cambio de que jurase vasallaje a Pedro IV y que pusiera bajo las órdenes de éste a todas las fuerzas castellanas opositoras a Pedro I. Este fue el comienzo de la colaboración entre Enrique de Trastámara con la corona aragonesa y el germen del apoyo a sus aspiraciones al trono castellano. El rey castellano reaccionó y trató de poner de nuevo a su servicio al infante Fernando, quien todavía seguía anhelando arrebatar el trono de Aragón a su hermanastro Pedro IV. Apoyó de nuevo en sus pretensiones a Fernando, para que éste resucitara los rescoldos de la rebelión de la nobleza valenciana, de la década anterior, pero sus esfuerzos fueron en vano. Castilla sigue teniendo la iniciativa, y en marzo de 1357 lanzó una ofensiva en la que logró tomar la estratégica Tarazona, la cual protegía la entrada del Valle del Ebro y por lo tanto dejaba casi vía libre hacia Zaragoza. Aunque de nuevo la conquista castellana fue efímera, no se lograba abrir la brecha en las defensas de uno y otro bando, y acto seguido comenzó la primera tregua y las conversaciones de paz. Impulsadas por el legado del Papa, quien mantuvo un activo papel durante todo el conflicto para conseguir la paz entre los dos principales estados de la península. Pedro de Castilla aprovechó la tregua para ir preparando una ofensiva naval contra Aragón, pero no se limitó solo a los preparativos militares. Pedro acabó por ganarse, si no lo había hecho ya, el apelativo que le pondrían en el futuro de El Cruel. A lo largo de 1358 se dedicó a realizar una serie de purgas a lo más estilo puro stalinista, incluso contra su propia familia. Mandó asesinar a su hermanastro Fadrique, maestre, nada menos que de la Orden Militar de Santiago, y hermano de Enrique de Trastámara. También ordenó la ejecución de su primo, el infante Juan de Aragón, y meses más tarde a su tía Leonor, madre del infante Fernando de Aragón. El monarca castellano hizo sin duda gala de la manía persecutoria que sufría, según cuentan las crónicas, pues pensaba que en cualquier momento todos sus familiares acabarían por traicionarle. De un plumazo se granjeó la sed de venganza de Enrique de Trastámara, pero también del infante Fernando, quien durante años había sido uno de sus más firmes apoyos. Además de estos sucesos, hicieron que aquellos que por ahora se mantuvieron fieles a su causa lo hicieran más por temor que por verdadera lealtad, por no hablar de la leyenda negra que los trastamaristas siguieron urdiendo contra él. El propio Pedro IV de Aragón aprovechó para congraciarse con el hermanastro Fernando, con lo que ganaba otro apoyo, mientras el rey castellano lo perdía para su causa. A mediados del año 1358, Castilla finalmente la débil tregua y lanzó una potente ofensiva, esta vez con la alianza de Portugal, lo que comenzó a internacionalizar el conflicto. Primero, las tropas castellanas realizaron varios ataques, tanto en el Reino de Valencia como en la frontera aragonesa, en la zona de Calatayud, aunque apenas lograron éxitos. A la vez, Pedro I lanzó una importante escuadra naval que llevaba preparando durante todo el año anterior contra las costas valencianas. Pero, tras alguna pequeña victoria, una fuerte tormenta
provocó que buena parte de las naves embarrancaran, provocando el fracaso de la expedición. Pero no se dio por vencido y preparó una nueva flota en las atarazanas de Sevilla y en las que puertos cantábricos, con la que en abril de 1359 volvieron a atacar la corona de Aragón. Más de 100 naves, incluidas algunas portuguesas, se hicieron a la mar, con el ambicioso objetivo de tomar nada menos que Barcelona. Pero la expedición, tras llegar ante la ciudad condal, apenas se limitó a hacer una demostración de fuerza, pues no pudo desembarcar. Se intentó más tarde desembarcar en Ibiza, pero de nuevo no se logró nada, y la flota castellana se retiró sin siquiera entablar combate con la aragonesa. La campaña naval se podría considerar como un fracaso militar importante, pero sin embargo supuso un hito, pues por primera vez una flota castellana de tal envergadura llegaba al Mediterráneo, con lo que Castilla comenzó a tomar conciencia de su propio poderío en el mar y las posibilidades que esto se abriría. En septiembre de 1359 entra por fin en acción Enrique de Trastámara, que hasta entonces apenas había participado por iniciativa propia. Organizó su propia expedición contra su hermanastro Pedro I, pagándola de su propio bolsillo. A finales del verano se adentra en un territorio castellano y el día 22 de septiembre se produce la batalla de Arabiana, Soria, y en el primer enfrentamiento campal de dos grandes ejércitos en la guerra, Enrique de Trastámara logró aquí una importante victoria, provocando unas 300 bajas en el bando castellano, además de la defección de algunos líderes de su ejército, que temían las represalias de Pedro I el Cruel por haber sido derrotados. Aprovechando este éxito, Enrique quiso seguir aumentando su prestigio. Se da la circunstancia de que tras la reconciliación del infante Fernando con su hermanastro Pedro IV de Aragón, el infante se estaba convirtiendo, con la ayuda del rey aragonés, en una figura aglutinante de los castellanos refugiados en la corona aragonesa, que se oponían a Pedro de Castilla. Pero esto no podía permitirlo Enrique, pues sus aspiraciones al trono castellano podían verse cortadas por Fernando. Enrique comandó una nueva expedición en territorio castellano, esta vez ya al mando de las tropas aragonesas, y que acabó con la primera batalla de Nájera, La Rioja, en abril de 1360, en las cercanías del río Najerilla. Ambos hermanastros, Pedro I y Enrique, se encontraron frente a frente, pero esta vez fue Pedro quien llevó la victoria. A duras penas logró salvarse Enrique, que pudo refugiar en Nájera en el último momento. Pero Pedro, en lugar de asediar la ciudad y aniquilar a sus enemigos, decidió marcharse y dejar escapar a su hermanastro. Gran error, como veremos a continuación. Sin embargo, Pedro I sí que logra algunos éxitos diplomáticos. Refuerza su alianza con Portugal, pero además firma un tratado de alianza con Inglaterra, el cual llevaba negociando desde el año anterior. Pero no una Inglaterra cualquiera, sino la que está a punto de firmar con Francia la paz de Bretigny, una de las treguas dentro de la Guerra de los 100 años, y con la que Inglaterra se hizo dueña de prácticamente un tercio del territorio francés. El ejército inglés era por aquel entonces el mejor y más preparado de Europa, y esta alianza internacionalizó aún más el conflicto entre Aragón y Castilla, convirtiéndose la guerra de los dos Pedros en un escenario más guerra anglo-francesa. El ejército castellano por fin se decide avanzar tras su victoria en Nájera y logra tomar varios pueblos y castillos estratégicos en los valles del Ribota y el Manubles, en Calatayud. Ante tal desequilibrio de fuerzas,
Pedro IV le interesaba llegar a una tregua. Para ello trató de favorecer un acercamiento del rey castellano, por lo que nombró al infante Fernando como líder del partido de los exiliados castellanos, relegando a Enrique Trastámara. La suerte quiso además que se produjera en ese momento un golpe de estado en el reino de Granada, cuyo nuevo rey, Muhammad VI, decidió romper la alianza con Castilla y acercarse a la corona de Aragón. A Pedro I no le interesaba ahora tener que enfrentarse a una guerra en dos frentes, contra Aragón y contra Granada, por lo que se vino finalmente a negociaciones de paz. En mayo de 1361 se firmó la Paz de Terrer, Zaragoza, localidad fronteriza en la zona de Calatayud. Por dicho acuerdo, Castilla renunciaba a casi todas sus exigencias territoriales en la corona de Aragón, mientras que Pedro IV tuvo que prescindir de los servicios de Enrique de Trastámara y sus apoyos, que tuvieron que exiliarse de nuevo a Francia, donde se pusieron a las órdenes del Delfín, el futuro Carlos V de Francia. La segunda fase de la guerra, dominio castellano, de 1362 a 1366. La Paz de Terrer se convirtió en una simple tregua, pues al poco de alcanzarla, Pedro de Castilla logró asesinar al nuevo rey de Granada y reinstaurar el trono de Andalusí del anterior monarca. Proclive a mantener la alianza con los castellanos, cubiertas a las espaldas, Pedro el Cruel se vio de nuevo libre para seguir aprovechando la ventaja que había logrado el año anterior. Renovada la alianza con Inglaterra, Portugal e incluso Navarra, Pedro I reúne un gran ejército de unos 30.000 infantes, 12.000 caballeros e incluso un arsenal de 36 máquinas de guerra. Según palabras del cronista del siglo XVI, Jerónimo Zurita, era la mayor que se hubiese visto en España. En 1362 lanza una gran ofensiva sin declaración previa de guerra. Tropas castellanas entran en el reino de Aragón y ante la tamaña de la fuerza militar, Pedro IV manda evacuar algunas poblaciones de la zona y establecer la defensa en la misma Calatayud. Caen plazas como Alhama de Aragón, Ateca, Ariza o Torrijo, mientras que otras como Cervera de la Cañada son arrasadas. En junio, Pedro I pone sitio a Calatayud, ciudad estratégica que guarda el paso del río Jalón y la vía directa hacia Zaragoza. La invasión castellana cogió desprevenida a Pedro IV, que en ese momento se encontraba en Cataluña y que, además, había licenciado a casi todas sus tropas tras la Paz de Terrer. Además, tampoco podía contar con los huestes de Enrique de Trastámara, que seguían exiliado en Francia junto con el Delfín. Tras casi 3 meses de duro asedio y sin posibilidades de recibir ayuda en poco tiempo, Calatayud se rinde. Pero las desgracias no llegan solas, y Tarazona también. Cae en manos castellanas, mientras que un ejército navarro aprovecha la situación y pone sitio a Sos. Tan solo Daroca resiste y evita que se derrumbe todo el frente, dejando a Zaragoza sin protección. Pedro IV, que sigue en Cataluña buscando desesperadamente hombres y dineros para armar un ejército con el que defender el reino, decide ordenar una política de tierra quemada, quemando las cosechas y mandando abandonar y destruir todas aquellas fortalezas que por falta de medios fueran indefendibles, para así no ofrecer más puntos de apoyo al invasor. Finalmente no le queda otro remedio y decide acudir a la alianza con Francia, por lo que la corona de Aragón se introduce, al igual que Castilla, en la vorágine de la Guerra de los 100 años. Además, solicita el regreso de Enrique de Trastámara y sus tropas, pero a cambio le tiene que dar el nuevo liderazgo del partido castellano de opositores a Pedro el Cruel. En detrimento del infante Fernando, se trata de un acuerdo secreto alcanzado en Monzón, Huesca, por el que el rey aragonés reconocía a Enrique como único pretendiente al trono de Castilla. En la primavera de 1363, Pedro I conquista Teruel, y poco después llega hasta las mismas puertas de Valencia,
Cuando más desesperada era la situación para la corona de Aragón, Pedro IV logra por fin reunir un ejército de entidad y acude hasta Valencia, obligando a los castellanos a retirarse. Tras rechazar al enemigo el ceremonioso, busca desesperadamente la paz para recomponer sus fuerzas, y lo logrará gracias de nuevo a la intervención de la Santa Sede. En junio de 1363 se alcanza la paz de Murviedro, Sagundo, donde de nuevo se tratará una efímera tregua. Al poco, muere en oscuras circunstancias el infante Fernando de Aragón, hermanastro de Pedro IV. Muchas fuentes parecen indicar que el propio Pedro ordenó su muerte, pues al haber reconocido a Enrique de Trastámara como líder del partido de los nobles castellanos exiliados y como único candidato al trono, temía que Fernando volviera a conspirar contra él al verse relegado. Con la desaparición de Fernando se acabó la escisión dentro del bando castellano opositor a Pedro el Cruel, por lo que el conde de Trastámara empezó a aglutinar por un fin de fuerza lo suficientemente potente como para reclamar de forma oficial el trono de Castilla. Pedro de Castilla vuelve una vez más a romper la paz y ataca con fuerza al reino de Valencia, que casi con completo cae en sus manos, y asedia de nuevo Valencia, esta vez con el Pedro el Ceremonioso. Sitiado dentro de sus muros con su ejército, a punto de tomar la ciudad con el rey aragonés dentro, lo que habría supuesto un golpe definitivo en la guerra a favor de Castilla. Una gran tormenta desbarata a la flota castellana, que asediaba Valencia por mar. Desprovisto de su fuerza marítima y roto por el bloqueo naval, Pedro I no tiene otra que retirarse de Valencia. Sin embargo, la superioridad castellana era evidente, momento en el cual es Enrique de Trastámara quien comienza a tomar mayor relevancia en el conflicto, contando ya con el apoyo abierto de la corona de Aragón a causa de busca de nuevas alianzas para lograr la corona de Castilla. Enrique logra el apoyo de Francia y del papado, y a través de ambos consigue la financiación suficiente como para contratar a la famosa compañía de mercenarios franceses de l'Artang du Guesclin, que en ese momento se encontraban inactivos debido a la paz entre Inglaterra y Francia dentro de la Guerra de los 100 años. A finales de 1365, las temidas compañías blancas empiezan a concentrarse en el sur de Francia, y ya en enero de 1366 comienzan a cruzar los pasos pirenaicos y se iniciaba así la última fase de la Guerra de los Dos Pedros. La intervención anglo-francesa en la guerra. El conde de Trastámara se puso al mando tanto de sus propios huestes como de las compañías blancas, comenzando a principios de 1366 la invasión de Castilla. El 16 de marzo, Enrique hace por fin oficiales sus pretensiones al trono, y al llegar a Calahorra se hace proclamar rey, como Enrique II de Castilla. La Guerra de los Dos Pedros se convierte ya en un conflicto con dos vertientes, una internacional, con el enfrentamiento entre la Corona de Aragón, Castilla, Portugal, Inglaterra, Francia y Navarra, y la otra de guerra civil, dentro de Castilla, entre Pedro I y Enrique. El Trastámara tuvo sin duda mayor éxito del que realmente esperaba, pues tras su proclamación varias ciudades pasan a su bando, además de otros nobles que hasta entonces habían permanecido fieles a Pedro I. El monarca castellano no supo reaccionar a estos primeros momentos de la invasión, y de hecho se retiró, dejando vía libre a su hermanastro para que tomara Burgos, donde se celebró su ceremonia de coronación en el monasterio de las Huelgas, lugar de gran simbolismo al tratarse de uno de los panteones reales de Castilla. Pedro I, desesperado ante el cariz que estaba tomando la situación, se marcha personalmente a Portugal para confirmar su alianza con los lusos, y después a Bayona, en el sur de Francia, pero en ese momento bajo dominio inglés. Allí Pedro se entrevista con Eduardo, príncipe de Gales, más conocido como el Príncipe Negro, pues era famoso por entrar en batalla con una armadura completamente negra. Allí ambos
llegan a un acuerdo auspiciado por Carlos II de Navarra. Es el Tratado de Libourne, alcanzado en septiembre de 1366, por el cual el príncipe negro se comprometía a poner al servicio del rey castellano con 10.000 hombres, a cambio que luego Vizcaya fuera entregada a Inglaterra. El avance de Enrique por Castilla provocó que la ofensiva castellana en Aragón perdiera fuelle, pudiendo recuperar las tropas aragonesas plazas de gran importancia como Tarazona y Borja, que llevaban ya 4 años bajo ocupación. Esto dio un respiro a Pedro IV, que también se encontraba enfrascado en tratar de reprimir una de las ya habituales rebeliones en la isla de Cerdeña. En febrero de 1367, el ejército inglés, encabezado por el Príncipe Negro, atraviesa los Pirineos en ayuda de Pedro el Cruel, y en abril se produce la segunda batalla de Nájera, en la que, al igual que sucedió en la confrontación ocurrida 7 años antes, gana Pedro de Castilla Enrique, que no tiene otra que huir de nuevo a Francia. Tras esta victoria en la corte aragonesa, se temía que las tropas anglo-castellanas avanzaran de nuevo sobre Aragón, por lo que Pedro IV, aprovechando la huida de Enrique, decide romper toda relación con este. La situación parecía de nuevo favorable para Pedro, pero otra vez su forma de actuar le hace perder la oportunidad de imponerse. La actitud vengativa contra sus enemigos derrotados en Nájera enfriaron sus relaciones con el Príncipe Negro. Además, dejó de pagar las soldadas a las tropas inglesas y tampoco entregó Vizcaya, como habían acordado unos meses antes. Ante esto, los ingleses deciden regresar a sus territorios en el sur de Francia, y Pedro IV el Ceremonioso, siempre hábil a la hora de aprovechar situaciones de este tipo, empezó a negociar con el heredero inglés, alcanzando finalmente la paz entre la corona de Aragón e Inglaterra. Finalmente, y tras más de 10 años de conflicto, ambos Pedros deciden acabar con la guerra, para poder enfrentarse el uno a la guerra civil en Castilla y el otro a la rebelión en Cerdeña. Reconociendo el punto muerto al que habían llegado ambos, firman la paz el 13 de agosto de 1367, poniendo fin a la guerra de los dos Pedros. Pero los años de guerra habían dejado muy debilitado al gobierno de Pedro I el Cruel, y la ayuda de Aragón a Enrique de Trastámara había abierto un abismo entre los nobles y ciudades que apoyaban a uno u otro bando. En otoño de 1367, Enrique regresó de nuevo a Castilla, apoyado por el rey de Francia, muy interesado en la victoria del conde de Trastámara, para que éste llegara al trono y así contar con la ayuda de la flota castellana contra Inglaterra. A lo largo de 1368, buena parte de las ciudades y casas nobiliarias de la meseta se pusieron de al lado de Enrique. En abril, Enrique puso sitio a Toledo, mientras que Pedro se alió con el reino de Granada y buscó también ayuda en el norte de África. Y esto le causó un enorme desprestigio y la pérdida de más apoyos, pues un rey cristiano estaba abriendo la puerta a la llegada de tropas musulmanas desde el norte de África. Toledo acabó finalmente en manos de Enrique, mientras éste seguía recibiendo ayuda por parte de Francia. En marzo de 1369 se produjo la batalla definitiva en Montiel, Ciudad Real, donde Pedro fue derrotado. Allí se refugió y envió un emisario al francés Bertrand de Guesclin, ofreciéndole dinero y tierras y títulos, a cambio que le dejara huir. Bertrand aceptó y puso reunirse a ambos la noche del 22 al 23 de marzo, en el campamento de los mercenarios franceses para sellar el acuerdo. Pero a la tienda del comandante francés llegó también Enrique. Ambos hermanastros se enfrentaron y Enrique asesinó a Pedro I, poniendo fin a su turbulento reinado. La guerra civil acabaría unos meses más tarde, cuando el ya Enrique II de Castilla logró imponerse a aquellos nobles legitimistas que seguían apoyando a los descendientes de Pedro. La guerra entre la corona de Aragón y Castilla facilitó sin duda el debilitamiento de Pedro I, cuyo reinado fue en constante huir hacia adelante.
además de dar la oportunidad a su hermanastro de hacerse con el trono. Enrique II dio inicio a una nueva dinastía, los Trastámara, que reinaron Castilla durante siglo y medio, y que desde el año 1412 lo hicieron también en la corona de Aragón, tras la elección de Fernando de Antequera como el rey en el compromiso de Caspe. El que dos ramas de la misma familia estuvieran asentadas en ambos tronos sin duda favoreció la unión dinástica entre las dos coronas a finales del siglo XV, con el matrimonio de los reyes católicos, lo que finalmente supuso la creación del germen de la monarquía hispánica de los Habsburgo, la precursora de la actual España, el Reino de España, que hoy conocemos. Este artículo ha sido editado por Sergio Martínez Gil, licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza. Y aquí finalizamos este pequeño apéndice de la historia que ha sido supervisado y elocuenciado por Xavier García, de Amigos de los Misterios. Con la espada que ha resurgido ayer, hemos resurgido también una parte de la historia. Con todos vosotros, besos y abrazos, y aquí un poquito de historia. Gracias, besos y abrazos. Xavier García, desde Amigos de los Misterios. Que ya veis que la guerra no llega a ningún sitio. Que la paz sea con vosotros.